vistiendo de amor a tus hermanos. Siempre es un placer recibir a Juan Pablo Civils y hoy tenemos que hablar de temas muy profundos. Siempre la adolescencia trae grandes y preciosos debates a esta ciudad viva. Bienvenido, antes que nada. Y tenemos que hablar de alcoholismo y adolescencia, que uno siente como que de repente son dos palabras que no combinan, pero lamentablemente sí. Y un término nuevo que yo descubrí porque venías vos, que es esto de UPD, de el último primer día. ¿Qué te parece? Y me parece un delirio, pero vos sos el profesional y nos vas a enseñar. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es muy valioso poder compartir esto con ustedes y con la audiencia, porque la clave es poder pensar juntos sobre estas cosas que van pasando, sin alarmar, pero que desde la casa cada uno pueda informarse un poco más y traer este tema a la mesa. Esta semana, pensando sobre qué podemos venir a conversar hoy en esta columna, que intentamos traer cosas que tengan que ver justamente sobre salud mental y sobre adolescencia, veía en redes sociales que todos los que tenemos niños chicos estuvimos compartiendo fotos de ese primer día, jardín, la túnica, sin túnica, los que pasan al liceo, con mucha emoción, los padres vamos publicando cosas. Bueno, eso es un ritual lindo. Algunos pueden decir, bueno, se me inundó el Instagram de estas fotos. Eso es una señal de que uno está un poco más grande, sí, ¿no? Pero esto significa un ritual típico de sacar la foto, documentar en ese primer día. Bueno, algo que comenzó a verse especialmente en Buenos Aires hace ya unos años, es esto de generar un ritual de festejar el último primer día de los estudiantes del último año de secundaria. Es decir, los chicos de sexto, chicos y chicas de sexto, que el último primer día eligen festejarlo en una casa, en una plaza, en un lugar. Aparece obviamente el alcohol recontra presente en este festejo y la gracia es ir al día siguiente al colegio. En realidad esto es una novedad, por decirlo así, para lo que venimos viendo los que trabajamos con adolescentes, que se elija festejarlo el último primer día de clase. Todos pasamos, ¿no?, por la adolescencia y todos tuvimos nuestro último día de clase. Claro. Y todos festejamos y salimos cuando se acercaba el último día de clase. Claro. Pero el último primer día capaz que es una novedad. Y lo que quería traer hoy, a raíz de esto, es conversar un poquito acerca de qué pasa con el alcohol en los adolescentes, en donde, sabemos que datos que nos da la Junta Nacional de Drogas es que se viene repitiendo año a año, el alcohol es la droga más consumida por nuestros adolescentes. Claro, eso se ve y no ha cambiado y parecería ser que no va a cambiar. Porque más allá de la anécdota del UPD, son rituales, son instancias, son excusas como para beber. Pero Flor hablaba de alcoholismo, pero yo me voy un poquito más atrás. El alcohol, la presencia del alcohol es una constante en los hogares, ¿no? Sí. Lo que no puede hacer el adolescente es comprarlo, pero después es algo que está en las heladeras, ¿no? Sí. En la mayoría de los hogares. Entonces, ¿cómo podemos hacer como padres para que esos momentos de ritual, que si no existe ese va a existir otro, haya una conducta de la que nosotros podemos esperar de seguridad para nuestros gurises? Bueno, lo que sabemos es que está clarísimo y se relaciona de que cuando es más fácil el acceso, cuando lo hacemos con mayor frecuencia, claramente crecen los niveles de consumo y algo que tenemos que atender, estamos desarrollando una posible patología en un futuro, ¿no? Cuando hablamos de, esto se convierte en un adicto o esto puede llegar a tener un consumo problemático cuando uno habla, y esto es muy común en los adultos, ¿no? El consumo problemático del alcohol, por mencionar esta droga. En adolescencia tenemos que repetir esto, no existe el consumo problemático, o sea, siempre es problemático consumir en la adolescencia, porque ahí podemos mandar a que vuelvan a repasar la columna que compartimos la vez pasada cuando estuvimos acá, cuando hablamos de este cerebro en formación, cuando hablamos de un cerebro que es súper frágil, sepamos que hasta cierta edad hay un montón de conexiones que no se han terminado de hacer, y si vos exponés a ese cerebro con estos tóxicos, es súper complicado. O sea que no hay un uso recreativo del alcohol en la adolescencia. No, eso es un error. Por suerte, creo que hoy en general todos los adultos acordamos esto, pero la siguiente pregunta es, ¿qué estamos haciendo para
para controlarlos, qué estamos haciendo para legislarlos, qué estamos haciendo para que nuestros chiquilines no accedan fácilmente, como dice Tania, en nuestras casas o en ir a comprar a un supermercado. Cuando uno revisa, esto de, bueno, ¿dónde arrancaste a consumir? ¿Dónde arrancaste a consumir en general? En tu casa. O sea, aquel es otro mito, aquel de la primera copa en casa o yo quiero que tome conmigo. Sí. No hay evidencia y esto recomiendo que puedan seguir el trabajo de Paul Ruiz, que es un colega uruguayo, doctor en psicología, que hace muchos años viene investigando temáticas de consumo con adolescentes, aportando evidencia científica, y Paul de las cosas que trae es esto: no hay evidencia clara para poder comprobar que si vos arrancaste a consumir con tu papá o con tu mamá, de grande no generes una conducta que sea problemática. Entonces, es más, vemos que los que arrancan a consumir antes, arrancan a consumir en la casa. Bueno, a ver, yo escuchándolo... Es un mito fuerte ese que estás derribando. Y si les pregunto a ustedes a qué edad creen que en Uruguay comienzan nuestros chiquilines a consumir alcohol, ¿qué edad me dirían? Lo que pasa es que capaz que a los 14. Sin googlear. Sí, yo pienso también, estoy ahí entre los 13 y los 14, pienso que es la edad. 12,9 es la edad promedio a nivel país. Y uno capaz que repetía, no, con la fiesta de 15, cuando arrancan a salir, cuando están un poco más solos. No, vemos que hay chiquilines que en promedio, y esto es de los aportes que trae Paul y su equipo, que están en primaria, están en sexto de primaria y ya han consumido alcohol. Entonces, volvemos a lo que decíamos antes de recordemos ese cerebro en qué etapa está para entender lo peligroso que es. Por lo que entiendo, entonces hay que trabajar en la reducción de riesgos y daños, ¿no? Es decir, me parece que quizá como sociedad nos falta reconocer que cuando uno consume una droga busca un beneficio, sea cual sea desinhibirme, sea divertirme, sea sociabilizar, pero eso también lleva a un riesgo, digamos, ¿no? Correcto. Nos cuesta un poco como sociedad decir, bueno, yo bebo porque busco un beneficio en la bebida, en la droga, en lo que sea. O sea, nos falta dar ese pasito todavía y como adulto decirle a los gurises, che, hablemos de esto, hablemos de cuál es el beneficio que vos estás buscando. Esto que decís es súper importante porque en realidad tenemos muchos datos sobre a qué edad comenzamos a consumir, si se consume más en Montevideo, en el interior, que el spoileo, pero para que sepan que en realidad no hay evidencia clara de diferencia, es otro mito, ¿no? El decir, no, en el interior se consume más, no está tan claro eso. Sí hay un pequeño matiz de que en el varón puede consumir más, o sea, esta ingesta es mayor, pero cuando arrancás a hilar fino, decís, bueno, pero hay también una diferencia entre los físicos a nivel biológico de qué pasa cuando vos absorbés el alcohol. Entonces, capaz que lo que Flor consume es distinto a lo que consumís vos por el peso de cada uno y capaz que en esos gramos hay una diferencia, pero no está tan claro entonces que es otro mito cuando uno se decía que las mujeres tal cosa, que los hombres tal otra. Pero yendo a lo que vos decías, no hay tanta investigación todavía acerca de los motivos, que es lo que vos estás preguntando. O sea, ¿qué pasa de, bueno, por qué consumimos? En nuestro cerebro sabemos que se activa una zona que tiene que ver con lo placentero y cuando consumimos cualquier droga se activa esa zona. Pero no está tan claro por qué consumen, cuál es el motivo, buscan divertirse, buscan desinhibirse. Cuando vos profundizás en eso, es bien distinto a lo que cada adolescente hace cuando está en situaciones de consumo. Yo me quedé un poco prendida a este mito que derribaste, que quedamos con Tania como así, porque uno asocia la adolescencia a la rebeldía y a ir, bueno, si esto está prohibido, voy a ir a hacer lo que está prohibido. Y estas charlas que muchas veces teníamos, yo la tuve, de, no, toma conmigo para que veas qué te pasa, qué sucede. ¿Qué charla se puede tener con los chiquilines, con las chiquilinas? Porque yo creo que hay un poco de eso, ¿no? No podés tomar alcohol y van a ir a tomar alcohol. Sí. ¿Cómo lo encarás? Sabés que en cuanto a las charlas, Flor, algo que vemos mucho también es que nuestros chiquilines, cuando uno trabaja con adolescentes, no están tan informados como uno piensa que están. Entonces, pueden escuchar y pueden saber que, bueno, tal droga hace mal, si yo consumo alcohol, tal cosa, pero cuando uno comienza a profundizar, bueno, hay distintos tipos de droga, hay distintos efectos. ¿Por qué sabemos que vos hablabas recién de que el alcohol desinhibe? ¿Qué tiene que ver con el sistema nervioso central? ¿Por qué es una droga más de tipo que te puede, como dicen los chiquilines, bajonear porque incide y activa tu cerebro de cierta forma que otro consumo de otra droga no? Entonces, profundizar en eso y también, bueno, poder también enseñar otro tipo de
de cosas como puede ser, bueno, si vos consumís tanta cantidad de alcohol, te puede pasar tal cosa, si vos alternás con agua, te puede pasar tal otra, si vos comés antes, te puede pasar tal otra, qué pasa con tu cuerpo cuando vos ingerís una sustancia. Creo que hay que generar también las charlas desde ese lado, no desde la prohibición simple, porque sabemos que los adolescentes lo van a hacer. A mí no me sorprende, y con esto y quiero dejar claro eso, o sea, no hay que alarmar con que los adolescentes consumen, porque eso pasó siempre, y por lo que decís, Flor, es parte también de su característica tener que transgredir, y lo van a hacer. Sorprende que hoy consumen a edades más tempranas que lo que hicieron antes, y tenemos récord, lamentablemente, en los últimos años, de que cuando uno llega a los 18 años, el 84% de nuestros adolescentes ya consume alcohol o consumió alcohol. Entonces, eso es una cifra que es la más alta en los últimos años. O sea, uno recuerda su adolescencia y puede tener varias anécdotas y varias historias asociadas al alcohol, pero hoy nuestros chiquilines, fíjense que estamos casi pisando el 90% de bueno, chicos y chicas que consumen o han consumido. Y sobre todo cuando se asocian, ahora vos empezaste a hablar del tema, y me encanta, a través de un ritual, ¿no? Y hay como determinadas cosas, la fiesta capaz que estoy hablando de clase media alta, ¿no? Pero el viaje cuando se van bueno. Yo no lo tuve, Sí, pero sí, hay sí. generaciones ahora que viajan a Bariloche, ponele. Y ahí tiene que haber descontrol. La graduación, en mi época no se usaba, Juan Pablo. Yo soy una beneficiada también de ser de la prehistoria, pero ahora se usan todas esas cosas y están como instaurado que hay eventos, ni alcoholismo ni alcohol de todos los días, pero que Sí. en una estadística que habíamos traído al programa hace unos años, de que había un montón de adolescentes que habían pasado por al menos un evento problemático, Sí. una borrachera, antes de los 18 años. Está fuerte eso Sí, también. porque otra de las cosas que se estudia ahí, Tania, es el tipo de consumo que se hace. No como decíamos hoy, de que capaz que no tenemos tanta información sobre los motivos, pero en el tipo de consumo sabemos que hay un tipo de consumo que se da mucho en adolescentes, que es consumir mucho alcohol, o sea, una ingesta muy alta en muy poco tiempo. En palabras de ellos o de ellas, dársela en la pera u otro tipo de expresiones. Pero bueno, en inglés hay unas palabras un poco más formales y académicas, pero para que se entienda es eso. Entonces es justamente en un viaje, en una noche o en, bueno, ciertas fiestas que asocian cierta música al consumo de cierto tipo de drogas, por ejemplo. Y si les digo otro dato también, que al menos de los últimos años es interesante, que después del alcohol, que es la droga más consumida en nuestros chicos de enseñanza media, en el segundo lugar vienen las bebidas energizantes, que es otro dato que uno cuando lo ve por ahí dice, pero esto ¿qué tiene que ver? O uno piensa que vendría otra droga antes. Uno va a cualquier supermercado y ve estas botellas gigantes de colores y no sabe a ciencia cierta qué hay adentro, y basta con leer del otro lado los niveles de cafeína que tienen en una lata, y eso lo veo mírenlo, veo chiquilines 8 o 9 de la mañana entrando a un escrito con, no vamos a nombrar la marca, para no hacerle publicidad justamente, pero con la botella. Entonces, Sí. también ahí es otro dato de, bueno, se vende libremente, quién lo controla, Claro. y ni te digo si lo mezclamos con alcohol. Sí. Te hago una cortita antes de cerrar. ¿Quién conviene que hable con los adolescentes? A mí me conviene como padre si mi hija, no sé, me llaman del liceo, me dicen que mi hija, no sé, fumó un porro antes de entrar a clase. Sí. Tengo que hablar yo con mi hija como padre y decirle, fulanita, ¿pero por qué entraste? No, papá, pues la verdad que quise entrar a fondo. Digo, pero vos querés estar, digamos, si ahora re loca en el salón, ¿por qué no te lo fumás en la plaza cuando salís? Conviene que yo tenga ese tipo de charla, por ponerte un caso. Sí. Conviene que yo lo tenga como padre, conviene que los padres, tiene que haber una política estatal más severa, digamos, para que este diálogo pueda ser más horizontal, digamos, y se puedan tener mejores resultados. ¿Qué pensás vos? Yo creo mucho en, o sea, lo dicen muchos colegas en esto, y creo que hay que insistir en este estilo de crianza en red o en tribu, ¿no? Entonces, vos, esa charla que vos elegís tener desde tu lugar con tu hija puede ser valiosa, pero si no viene acompañada de un referente en el liceo, de un referente en el barrio, de otro actor adulto que tenga, entiendo que puede tener poco peso. Así que, sin entrar en sugerencias mágicas, pero ojalá poder charlar de esto como estamos haciendo acá, conversarlo con referentes educativos que estén cerca de esos chiquilines, con alguien que esté en tu casa, para que no estés solo hablándolo. Y tener, ojalá, un mensaje que vaya en la misma línea, porque eso es fundamental. Si vos le decís una cosa
y la referente en el liceo le dice otra y la vecina le dice otra, va a ser complicado. Juan Pablo, prometenos que volvés. Bueno, cómo no, volveremos. Te esperamos entonces en 15 días para seguir hablando y aprendiendo y derribando mitos, que también es parte de la televisión. Muchas gracias. Y bueno, y en este camino, madre,